Shalom, shalom. eh, Buenos días a todos, a todas las personas que están aquí acompañándonos y también a las personas que posteriormente mirarán este video. Eh, Agradezco al Creador del Universo por darnos la oportunidad una vez más para continuar con esta serie de enseñanzas que venimos realizando acerca de la meditación cabalística. Como les dije la semana anterior, es importante que antes de, y esto es a nivel general también en el mundo de la Torah y la Kabbalah, que podamos primero crear la vasija, es decir, desarrollar la conciencia antes de hacer cualquier acción. Primero hay que crear la vasija, hay que estar conscientes. Eh, Y lo mismo ocurre con esta gran herramienta espiritual que llamamos la meditación cabalística. Antes de poder realizarla o poder adentrarnos en ella, tenemos que formar la vasija, ¿ya? Tenemos que crear la conciencia, eh, ver, conocer también los límites para luego adentrarnos con toda la energía, con todas las ganas y con toda la debida preparación eh, antes de adentrarnos a meditar. La clase anterior, la conferencia anterior, les comenté que la meditación cabalística es una herramienta de creación. Ya a los que no estuvieron la semana pasada y no han visto el video, les sugiero ver ese video porque también explicamos un poco sobre lo que son las letras hebreas, así a modo general, y que en esta técnica de meditación nosotros manejamos energías divinas, energías vibratorias. Entonces, es importante preparar la vasija para mover dicha energía o para hospedar dichas energías. Y el Eterno nos ha vuelto a nosotros artesanos porque las letras hebreas van a ser la arcilla que vamos a usar para dar forma en este mundo físico a eventos que no existen. A través de la meditación, Dios nos hace co-creadores con Él. Más adelante, en las próximas conexiones, hablaremos sobre los beneficios de la meditación cabalística. Tiene varios beneficios y dentro del proceso se realizan varias cosas, pero el fin, primero es conectar con Dios, poder conectar con los nombres de Dios, con la presencia divina, que para mí por lo menos ese es el gran fin, más allá de los beneficios, más allá del interés personal que uno pueda tener o más allá de los beneficios que Dios nos pueda dar. eh, para mí personalmente, ya el hecho de tener una herramienta que me conecte a la divinidad, para mí con eso yo ya estoy más que pagado. Ya, mi interés personal es conocerlo a Él. Mi interés personal es poder hacer eh, que Él se hospede dentro de mí. Y esta fue la gran cualidad del patriarca Abraham, que se conoce como la carroza de la bondad, la carroza de la Sefira de Gesed, la carroza del amor. Y el patriarca Abraham era reconocido por ser un hombre hospedador, ¿ok? Y de hecho, uno de los atributos de Gesed en el árbol de la vida tiene que ver con hospedar. Y no solamente hospedar gente, sino tener la capacidad de hospedar la divinidad dentro de nosotros. De hecho, este universo fue creado para que la presencia divina pueda residir dentro de nosotros. Y desde ahí, la luz infinita del Creador pueda comandar este universo dentro de nosotros y dirigirlo, pilotearlo dentro de nosotros. Entonces, no hay mayor bondad
que tú puedas darle cabida a que el creador, o sea, la divinidad pueda morar dentro de ti. Entonces, cuando está esa espontaneidad, cuando está ese deseo genuino y sin mayor interés a los beneficios que tú puedas obtener, de eso es donde más beneficio tal vez puedas obtener. Y si no obtienes beneficio, eh, llamémosle por meditar un nombre de Dios que te va a salvar la vida, que te va a salvar de una enfermedad, o meditar un nombre de Dios que te va a traer algún milagro, etcétera, etcétera. Lo importante es que hay alguien dentro de ti que está piloteando tu vida. Y es como decimos las oraciones de la mañana: bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, soberano del universo, que dirige los pasos del hombre. Entonces, cuando tú llegas a esa conciencia de que Dios piloteando tu vida y que Él está dirigiendo tus pasos, sea bueno o malo lo que tú estés viviendo, Él está detrás de todo y está entregándote una enseñanza o está revelándote algo o está llevándote a una nueva escala de revelación o de bendición. Bien, entonces, el día de hoy, eh, el tema que voy a tratar lo he titulado que uno de los propósitos de la meditación cabalística es restaurar nuestro ADN y cuerpo metafísico. Repito, el propósito de la meditación cabalística es restaurar nuestro ADN y cuerpo metafísico. Y para esto también es importante conocer de que antes de lo que nosotros somos ahora, fuimos, fuimos otra cosa, fuimos diferentes. Según la Torá o la Kabbalah, nosotros vinimos de otra dimensión. De hecho, los extraterrestres aquí en esta tierra somos nosotros. Nosotros vinimos de pasada, vinimos haciendo un viaje, tal vez saltando de una historia a otra, de una generación a otra, de un cuerpo a otro, y la historia de la humanidad, alrededor de 6.000 años, vienen las almas bajando y subiendo. El tema es que nosotros, si nos adentramos al origen de la creación, nosotros no estábamos aquí en este planeta. Según la Kabbalah, nosotros estábamos en una dimensión superior que la Torá le llama Gan Eden, o traducido al español, Jardín de Edén. Que más que ser un jardín de flores y bonito como nos podemos imaginar, donde hay plantas y todo eso, el jardín de Edén era una dimensión espiritual y sigue siendo una dimensión espiritual que la Kabbalah lo sitúa en el séptimo cielo, es decir, según el árbol de la vida, la Séfira divina, y es ahí donde residen las almas. Bueno, los judíos dicen de ahí vienen las almas del pueblo de Israel, eh, desde ahí vinimos todos, y desde ahí también emanamos o bajamos a esta experiencia humana. Entonces, cuando tú ves en la Biblia o la Torá que Dios puso a Adán en el Edén, pues lo puso en esa dimensión. Luego dice la Biblia que Dios lo saca de ahí, lo expulsa y crea en él otro Adán, es decir, un Adán de cuerpo y de piel. Quiero compartir con ustedes, bueno, una diapositiva para ir aquí compartiendo algunos textos.
Ya quiero que sepas que la dimensión donde nosotros estuvimos en algún momento era una dimensión que en Kabbalah es conocida como Axilut, el mundo de la emanación, el mundo divino. Esa dimensión también se conoce como la dimensión de la unidad, ¿ya? Donde no hay opuestos, todo es uno. Pero el resto de los mundos inferiores, incluyendo el nuestro, se le conoce como la dualidad, ¿ok? El mundo de la dualidad. Y donde hay dualidad, según la Kabbalah, van a haber conflictos, van a haber opuestos. Y de hecho, el karma es siempre entre dos. Tenemos que elevar el karma del mundo físico y resolverlo en el mundo donde no hay dualidad. Entonces, el resultado es que en el mundo de acá abajo, en vez de, en vez de haber división, lo transformamos en el mundo de la unión, en el mundo de la conexión, de la unificación. Bien, vamos a adentrarnos en este texto que está aquí, ubicado en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 6, hasta el verso 10 y luego el verso 21. Aquí ya, eh, ya ellos están situados, Adán y Eva ya están situados en el jardín de Edén, en este plano espiritual. Y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Bien, voy a explicar este. Y luego dice también dio a su esposo que comió igual que ella. Bueno, primero que los árboles que tú puedas imaginarte no eran ni manzanos, ni árboles de pera, ni de ninguna otra especie, sino que cuando la Torá habla de árbol, hace alusión a sabiduría. Los árboles que habían en esa dimensión era sabiduría, sabiduría para el alma, ¿ya? Entonces, dice que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ese árbol era una sabiduría que se le estaba mostrando a ella, y esa era la sabiduría del mundo de la dualidad, es decir, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la dualidad. Entonces, la mujer estaba en un plano diferente, en el plano de la unidad. Entonces, dice que ella comió, es decir, hubo alguien ahí que le presentó esta sabiduría, este saber. Ella lo ingirió en su alma y lo dio de comer, es decir, le hizo creer a su esposo también lo que ella estaba experimentando. El tema es que el alma necesitaba comer de esos secretos. Y esto pasa de manera similar, y de hecho tenemos una evidencia acá en este plano físico, que cuando te llega, cuando tú escuchas una buena noticia, por ejemplo, las buenas noticias a ti te traen vida, te traen alegría. Las malas noticias, los sabios dicen, incluso pueden llegar a matar a una persona. Las malas noticias pueden enfermar a alguien, pueden destruir a una persona. Entonces, con tan solo escuchar, y de eso también pasa cuando un médico te trae un diagnóstico y o incluso antes de que el diagnóstico llegue, si tu ego está trabajando o el ego de otras personas eh, te están trayendo malas noticias o un falso diagnóstico, de hecho tú puedes crear ese diagnóstico.
Entonces, el poder de la palabra es muy importante. Y esta sabiduría de la dualidad provocó en el alma de Adán y Eva esa desconexión del mundo de la luz. Entonces, el verso 7 dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higueras y se las ciñeron. Ya luego te voy a explicar qué significa esto. Porque en el jardín de Edén no había higueras. ¿Ya? Esto es un código, una metáfora. Entonces oyeron el andar de Dios, el Eterno, que se paseaba por el huerto a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Eterno llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pasamos al verso 21, dice, y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel y los vistió. Entonces, aquí tenemos dos condiciones de estos dos personajes que tienen que ver con Adán vestido, es decir, Adán y Eva estaban vestidos, pero luego ellos se ven desnudos, vestidos y desnudos. ¿Cuál era la vestimenta? Es lo que vamos a hablar. ¿Qué significan las hojas de higuera? Eso también lo vamos a comentar. Pero dice que el Eterno, una vez que ellos ya se ven desnudos, es decir, la sabiduría infinita, le va a crearle túnicas de pieles a estos dos personajes. Bien, dentro de todo eso, Adán y Eva son expulsados de esa dimensión. Ahora, según la Cábala, cuando ellos son expulsados de esa dimensión, ellos van a adelantarse porque Dios ya había creado este planeta para que Adán y Eva ya pudieran habitarlo. Pero antes de habitar este planeta o esta dimensión de la dualidad, Adán y Eva tenían que estar preparados. Ya tenían que haber creado su conciencia de cómo vivir esta realidad. Entonces ellos desearon esta realidad antes de tiempo. Y en ese deseo, bueno, se vieron a las consecuencias de encarnar en un cuerpo que ya no era como el que tenían, o de vestirse ahora ya no con las vestiduras que tenían en esa dimensión, sino ahora con otro tipo de vestiduras, con otro tipo de vibración, con otro tipo de cuerpo, que ya no era rápido ni tenía las capacidades que tenía la dimensión donde estaban en un principio. Entonces, y él respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Bien, enseñan los sabios del pueblo de Israel, es decir, los cabalistas, que antes de la caída de Adán o antes de la encarnación de Adán, tuvimos, porque nosotros somos fragmentos de esa alma que la Biblia llama Adán. Somos chispas de esa gran alma, somos fragmentos de esa gran alma. Todos somos una porción de Adán. Ahora estamos en 8 billones de habitantes en la Tierra. Todos, si juntáramos todas las almas, formaríamos al Adán que estuvo en un principio en el jardín de Edén. Entonces, estamos todos ahora fragmentados. Pero enseña a los sabios, enseña a los cabalistas que
antes de la caída de Adán tuvimos un ADN original de 12 hebras, pero ese ADN original de 12 hebras nos fue amputado por un personaje que los secretos del cielo llaman Samael, conocido en la Biblia como el Satán o el diablo, el oponente, y esta inteligencia dejó al ser humano con una minusvalía mental que solo opera con un ADN de 2 hebras. Entonces, de tener un ADN de 12 hebras, el ser humano ahora tiene un ADN de 2 hebras. Ya vamos a ir hablando más sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información que todos los seres humanos y organismos portamos, heredamos. Y casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN, pero la mayor parte del ADN se encuentra en el núcleo celular. De eso les voy a mostrar un pequeño video para que lo explica mejor que yo, de hecho. Vamos a verlo inmediatamente. Seguro que escuchaste estas palabras 1000 veces. Cromosoma, genoma humano, doble hélice. Todas tienen que ver con el ADN. Y si te suscribís, te las voy a explicar súper fácil. Vayamos de mayor a menor. El cuerpo humano, o el de cualquier ser vivo, está formado por órganos, que a su vez están formados por tejidos. Los tejidos están formados por células, miles de millones de células. Si son células eucariotas, tienen un núcleo definido. Y dentro del núcleo de cada célula hay unas estructuras llamadas cromosomas. Exactamente, cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas. Otros seres vivos tienen otra cantidad de cromosomas. Finalmente, dentro de cada cromosoma hay una molécula de ADN. El otro tipo de células, las procariotas, no tienen núcleo definido, pero igual tienen ADN. ¿Y qué significa ADN? Es la abreviatura de ácido desoxirribonucleico. Tiene una estructura de doble hélice. Estas dos cintas de los bordes son hebras que están formadas por nucleótidos, una mezcla de azúcar y fosfato, y que se van enrollando para formar la hélice. Las líneas que van de una cinta a la otra son bases nitrogenadas. En esas bases en sí, en esas líneas súper chiquititas, se almacena toda la información genética, desde tu color de pelo hasta cómo hace tu pulmón para exhalar, desde la capacidad para procesar lactosa hasta cómo hacer para reconocer rostros. Todo lo que tu cuerpo hace, todas tus características físicas. La información en sí está guardada en forma de bloques dentro del cromosoma y cada bloque es un gen. Está el gen del color del pelo, el gen de una enfermedad y etc. Al mismo tiempo, el conjunto de toda esa información se llama genoma humano. Y listo, ahora sabes qué significan todas estas palabras. Ah, no, pará. Estas dos no las expliqué. La información genética es hereditaria porque el ADN se pasa de padre a hijos y pasa de padre a hijos porque el ADN se replica. Es así, una enzima llamada helicasa rompe los enlaces que unen las bases nitrogenadas separando las dos hebras del ADN. Unas proteínas llamadas estabilizadoras las mantienen separadas. Y acá se forma la horquilla de replicación, donde cada hebra empieza a replicarse hasta que se generan dos copias del ADN. Esta replicación está pasando todo el tiempo en el cuerpo, sin parar. Y acá entra el término más dramático de todos, la mutación. A veces un ADN se copia con un error. Eso hace que alguna información no se pase o cambie. La mayoría de las mutaciones no tienen consecuencias, pero algunas pueden generar enfermedades o la incapacidad de llevar adelante alguna función del cuerpo. Algunas otras pueden generar características llamativas sobre el cuerpo, por ejemplo, el color de ojos. Una aclaración. Las mutaciones a veces también son generadas por factores ambientales como la contaminación.
Igual, mira qué loco es todo. El 99% del ADN es igual en todos los seres humanos. Las diferencias que tenemos entre nosotros se deben a ese 1% de diferencia. Ahora sí, ya sabes de qué hablamos cuando hablamos de ADN. ¿No es loquísimo que tanta pero tanta información esté guardado en algo tan pero tan pero tan chiquito? Para mí es súper loco. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la próxima. Bien, ya sabes lo que es el ADN, de hecho ya esto es parte de materia que todo el mundo deberíamos saber. Entonces, en el estado, según la Cábala, en el estado de Adán, Adán disponía de un ADN superior, ya no de 2 hebras, sino de 12 hebras. Fíjate bien que en este plano físico, nosotros todavía no alcanzamos a conocer cómo vivir en esta realidad. Es por eso que el ser humano sufre, es por eso que el ser humano se enferma, el ser humano se deprime, porque no tiene toda la sabiduría que debería tener en este plano para resolver sus conflictos o para poder ser feliz, poder ser libre, pleno en esta dimensión. Pero eso no quiere decir de que la humanidad no va a llegar a eso. La humanidad va a llegar a esta plenitud. La humanidad va a llegar a recuperar, ¿ok? Estas hebras faltantes donde nuestra capacidad mental va a volver a ser como era en un principio. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues la Kabbalah nos dice que nosotros vamos a recuperar eso, esa capacidad eh, mental, esa capacidad intelectual, ese coeficiente que teníamos antes, a través de la meditación cabalística. Entonces, algo va a ocurrir a través de la meditación cabalística, conectando con esas vibraciones superiores que son las letras hebreas, que vienen de la misma dimensión de donde nuestras almas vienen antes de encarnar. Entonces va a llegar el punto donde la humanidad va a lograr alterar esa ADN, modificarlo, ya cuando toda esta sabiduría sea proclamada por toda la tierra, que ese es el objetivo del Tikkun Olam o de la redención del universo. Y pues bien, entonces enseña la Kabbalah que Adán, o nosotros mismos cuando éramos Adán, eh, a través de este ADN de 12 hebras, se nos confiaba una gran libertad y también poderes extrasensoriales capaces incluso de ser señores de la creación. O sea, y es lo que dijimos la clase pasada, cuando hicimos referencia que a través de la meditación cabalística, nosotros nos volvemos co-creadores con Dios. Y de hecho, esto era el potencial que tuvimos en algún momento, ser señor de la creación. Es decir, dominar el mundo de las energías, dominar los universos, dominar las leyes de la naturaleza. Por eso dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, entonces dijo Elohim, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De hecho, dice el Talmud que Adán tenía la capacidad de ver de un extremo del universo hasta el otro extremo. Bueno, esa forma de mirar de un extremo hasta el otro extremo habla de la capacidad y la sabiduría que este ser tenía o que nosotros teníamos en un principio y que ahora estamos prácticamente dormidos.
Entonces, el ser humano está en un estado amnésico, y es lo que la Torá llama cuando Dios hizo dormir a Adán, ¿ya? Adán dormido es una humanidad sin conciencia. Adán dormido es un alma que no entiende cómo funciona el universo, ni entiende cómo funciona el mundo de las almas. Entonces, pero estamos en una era, la era de la información, estamos en la era del conocimiento, estamos en la era de la revolución espiritual, estamos en la era mesiánica, en el despertar de la supraconciencia, en la era de la unificación. Entonces nos vamos acercando y vamos dando pasos gigantes, ¿ok? Pasos gigantes a, a recobrar lo que fuimos en un principio. Bien, otro detalle. Seguimos avanzando. Entonces, imagínate que por tener un ADN de dos hebras, tú no recuerdas de dónde vienes, tú no recuerdas a qué vienes a este mundo, ni tampoco recuerdas la misión que traes, no recuerdas el contrato de tu alma, ni recuerdas hacia dónde vas, no recuerdas el lugar de donde vienes. Entonces, es por eso que la gente, cuando ya está pisando el borde de la muerte, o la parte de la trascendencia del alma, ahí recién muchas personas despiertan su conciencia. Porque lamentablemente eh, el ego tiene que ser debilitado a través de una enfermedad, o a través de un accidente, o a través de algo que le ocurre a la persona, para que recién el alma pueda despertar, la conciencia de esa persona pueda despertar, que lo más esencial de la vida no es la materia. La materia es un medio, pero no es el fin. Entonces, cuando la persona está a borde de la muerte, ahí recién se comienza a dar cuenta qué es lo que era la vida. Incluso a muchas personas se les despiertan sus sentidos extrasensoriales y comienzan a tener visiones. Comienzan a ver el mundo más allá, el mundo espiritual. Hay también muchas experiencias cercanas a la muerte, SM, donde la gente cuenta su testimonio, incluso hasta profesionales, propios médicos, que han estado a punto de morir o han estado con una experiencia cercana a la muerte y han contemplado la dimensión espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar vivir esa realidad cuando, no, cuando ya no nos queden minutos en este mundo? Cuando nosotros tendríamos que vivir ambos mundos y ambas realidades a la vez y ser consciente de ambas realidades a la vez. Pero el alma duerme. Entonces, la gente se preocupa de sobrevivir, pero no de vivir, ni mucho menos de encontrar su propósito en la vida. Bien. Al igual que en este plano, nuestras almas no pueden vivir sin un cuerpo físico, ni si nosotros necesitamos de un cuerpo físico, y necesitamos de los cinco sentidos para poder comunicarnos en esta realidad. En el plano espiritual también hace falta un cuerpo, ¿ya? Pero no un cuerpo físico, no del mismo material que tenemos acá en esta dimensión, sino un cuerpo de luz. De hecho, Adán tenía un cuerpo de luz. Nos preguntábamos al principio de qué estaba vestido Adán. Adán estaba vestido de luz. Y aquí vemos que la palabra luz en hebreo se dice or.
¿ok? Or, hablamos de un cuerpo de luz. Pero al bajar a la tierra, Adán tuvo un cuerpo de piel, ¿ya? Es decir, esto que tenemos, esta vestidura, cuerpo con órganos, con aparatos, con miembros, con piel. Pero antes nosotros no teníamos esto. De hecho, según, según la Kabbalah, el reflejo de lo que éramos nosotros en el jardín de Edén quedó en nuestras uñas. Es decir, es en nuestras uñas donde nosotros decimos, oh, las uñas son como translúcidas. Bueno, esta es la evidencia de lo que nos quedó de lo que éramos antes. Es por eso que cuando nosotros hacemos Shabbat y al salir de Shabbat, nosotros pasamos las uñas por el fuego. Nos presentamos, ponemos las uñas en el fuego de la Abdalá del cierre de Shabbat para recordar y para hacerle incluso recordar a las fuerzas negativas del universo, a las fuerzas del mal, quiénes somos nosotros originalmente. Y que nosotros no nos olvidamos de quiénes somos. Y de hecho, Shabbat universalmente es una dimensión donde nosotros saboreamos lo que éramos en un principio. Pero si tú supieras hacer Shabbat como se hace realmente, ¿eh? Y viviera la experiencia meditativa que podrías hacer en Shabbat, pues realmente sería una experiencia que te cambia la vida. Shabbat no es solamente comer, Shabbat no es solamente beber, Shabbat no es solamente encender velas, Shabbat no es solamente hacer kiddush, pero todo, si a todo eso tú le incluyes las energías de los nombres de Dios, las energías de las letras hebreas, y haces todo con una supraconciencia, y llega la noche de Shabbat y tu mesa se transforma en un altar de revelaciones de los secretos del cielo, y si llega la noche y tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, incluyendo a la divinidad, meditando nombres de Dios, realmente todo tu Shabbat, incluyendo viene la noche, sábado todo el día, o realmente tú podrías saborear de donde tú viniste. Es por eso que tiene realmente sentido cuando tú haces las Abdalá y cuando vas a salir de Shabbat y le muestras a las energías del universo quién eras mostrando las uñas a través del fuego, pues ahí realmente tú encuentras significado de por qué tú haces eso. Pero tienes que vivir Shabbat, ¿sí? Entonces, eh, esto es maravilloso. Entonces, hay un cambio de letra en los cuerpos. Bueno, aquí sabemos que las letras hebreas tienen energía. La letra Aleph, con las cuales se escribe Or, esta letrita representa la divinidad. De hecho, esta es la letra que está en conexión con el Creador. La letra Aleph tiene un valor numérico de 1, por lo tanto, es la divinidad en el hombre. Podemos decir que era la presencia divina, la vestidura del alma de Adán. Ese cuerpo de luz era la presencia divina, era la presencia de Hashem. Por eso que el momento que Adán decide retirar esta fuerza de luz, se ve desnudo. Bueno, cuando el alma de Adán va a encarnar, Dios le dice, te voy a sacar esto y te voy a poner esta letra Ain, que va a representar a un cuerpo de piel, un cuerpo físico. O sea, hay un cambio de letra de la Aleph, pasó a la letra Ain. De ser divino, ahora ser humano. De ser eterno a ser ahora un ser limitado. De tener una supraconciencia, ahora limitar la conciencia. Ahora te puede medir tu coeficiente intelectual.
en la dimensión de Adán, ese coeficiente no se podía medir. Perfecto. Entonces, esto a simple vista pareciera como si no tuviera ningún sentido. Las letras hebreas son energías. En el contexto hebreo y bíblico, sí lo tiene. Incluso lo vemos en el caso de ciertos personajes bíblicos que Dios les tiene que cambiarle el nombre. Porque un cambio de nombre genera un cambio de destino. Un cambio de nombre genera un cambio de propósito en aquella persona. Es una nueva energía, es una nueva frecuencia, una nueva vibración en esa persona. Y de hecho lo vemos en el caso del patriarca Abraham, cuando Dios le dice en Génesis capítulo 17, verso 5, le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, o multitud de gente. Entonces, ese puro cambio de letra, que en la traducción sería como la H, pero en el idioma original hebreo es la letra G, o Hei, cambia el destino del patriarca. De hecho, siendo Abraham, este personaje no podía tener hijos. Pero siendo Abraham, se le añade la energía de la letra Hei a su nombre, cambia el destino del patriarca. Bueno, a la edad que tenía, llegó a tener hijos. Y así como este, hay muchos ejemplos también en la Biblia. Entonces, el cuerpo de luz nos permitía ver en el mundo espiritual, en el mundo metafísico subatómico, nos permitía ver las energías, nos permitía ver la sabiduría espiritual del jardín de Edén. Ese cuerpo nos permitía y nos permite ver a las almas de los sadikim, es decir, las almas que han trascendido, las almas que han cumplido su misión en esta encarnación, que se encuentran allí. Este cuerpo de luz nos permite tener acceso a la sabiduría del cielo, nos permite acceder a las escuelas celestiales, donde incluso están estas mismas almas, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Ese cuerpo tenemos que empezar a ganarlo en este mundo físico. Bueno, ese cuerpo de luz nosotros lo fabricamos aquí. Ese cuerpo lo construimos a base de acciones. Esas acciones la Torah le llama misbot, preceptos, traducido a la Biblia como mandamientos. Pues realmente son acciones que están en armonía con las leyes del universo. Esas acciones son las leyes universales, las leyes de armonía que están en el universo. Tú accionas los 300, no, los 248 leyes que existen en la Torá y que están en equivalencia con las universales, que te dicen esto harás, pues realmente tú estás tejiendo tu cuerpo de luz. Porque cada acción libera energía de ti. Esa energía en los ámbitos superiores crea ese cuerpo. Y otra forma de fabricar y de construir ese cuerpo, en el momento que tú tengas que salir de aquí, tú tengas que salir de este plano físico, tu alma va a necesitar revestirse nuevamente. No de un cuerpo como el que tenemos ahora, sino un cuerpo superior, un cuerpo etéreo, un cuerpo traslúcido. El tema es que a lo mejor tú no tienes conciencia de que tienes que construir ese cuerpo. Y otra de las maneras de construirlo a través de, de las meditaciones cabalísticas que nosotros realizamos de nombre de Dios aquí. Entonces, hay un pasaje bien bonito que escribió Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en su carta en la comunidad de Corinto,
segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 3, donde te dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo físico, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando habla de morada, cuando habla de edificio, cuando habla de habitación, está hablando del cuerpo donde va a ingresar el alma en el momento de desencarnarse, cuando llega el momento de partir de este mundo físico. Entonces, ahora el alma está en una morada. El alma está dentro de un cuerpo, ¿ok? De dos hebras, como vimos, está dentro de este tabernáculo. Tabernáculo es, bueno, son términos metafóricos que si tú lees la Torá en el principio, principalmente cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto, se usa muchísimo el término tabernáculo, que era donde residía la presencia divina entre los hijos de Israel. Entonces también en Kabbalah se usa ese término, de hecho en hebreo se dice Mishkan, se usa ese término tabernáculo haciendo referencia del cuerpo y nosotros somos los que habitamos dentro de él. Así como la presencia divina residía, nuestra alma reside en este tabernáculo. Por eso dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, el cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, es decir, cuando llega el momento de ir al polvo, como dice la Biblia, tenemos de Dios un edificio, pero está hablando no de morada o casita ni edificios como nosotros solemos ver en la ciudad, sino que sigue hablando del cuerpo, pero ahora del cuerpo del alma. Una casa no hecha de mano, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjate que aquí está el ticún, aquí está la rectificación. Adán fue visto desnudo y desnudo fue vestido de piel. Ahora el ticún es ser revestidos en el momento del regreso de nuestra alma de esa habitación celestial. ¿Cómo nos revestimos? ¿Cómo construimos esa casa? ¿Cómo construimos ese edificio en Dios? Pues a través de la meditación cabalística. Pues así seremos hallados, dice Saulo de Tarso, seremos hallados vestidos y no desnudos. Correcto, Mercedes. Tú lo has dicho. ¿Sí? De hecho, aquí te respaldo con otro texto. Dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, o sea, uno es el esplendor de esos cuerpos, pero otro también es de los terrenales. Y fíjate bien que esto existe en toda la realidad. Todo en el universo tiene cuerpo y alma. ¿Ok? Los planetas tienen cuerpo y alma. Los animales tienen cuerpo y alma. El mundo vegetal tiene cuerpo y alma. El mundo mineral tiene cuerpo y alma. Nosotros, ni hablar. Entonces, todo tiene cáscara, todo tiene fisicalidad, pero también dentro de esa fisicalidad se hospeda una energía que nosotros llamamos alma, que es una energía consciente e inteligente. ¿Bien? Entonces, Dios crea este mundo físico, y ese era el propósito original. Dios crea este mundo físico para que Adán y Eva puedan vivir al salir del jardín de Edén, porque cabe aclarar que ese jardín era una dimensión, que ya lo dijimos, era una dimensión espiritual que no estaba sentado en este mundo. Hubo que crear este mundo físico con todos sus planetas, con todos sus universos, con todas sus galaxias, para poder vivir en un cuerpo de piel. ¿Ok?
La Kabbalah enseña que el mundo de nuestros pensamientos, de donde también reside una parte del alma, y sobre todo el mundo de nuestras meditaciones, es el origen de todo evento físico. Es decir, que todo lo que está en tu mente, ¿ok? Es la proyección de lo que tu alma está emanando, porque el alma emana esa información, el alma emana, o a veces cuando está esa desconexión entre el alma y la mente, eh, cuando se da, cuando del universo, el cosmos te están bombardeando con pensamiento y tú no te das cuenta, o estás recibiendo mensajes telepáticos y tú no te das cuenta, pues realmente eso que luego entra en tu cerebro y comienza a formarse como idea y pensamiento, luego concluye en materializarse, a volverse en un evento físico. Y lo mismo sucede cuando meditamos. Cuando nosotros meditamos, entramos al plano de lo espiritual, observamos al universo y programamos, reprogramamos al universo para que nos envíe un evento, ¿ok? En el cual nosotros vamos a darle dirección. Entonces, este es el fin de la exploración en un cuerpo físico, pero volveremos a nuestro cuerpo de luz en un estado de meditación. De hecho, cuando nosotros meditamos, el alma se reviste. Nosotros salimos del cuerpo, nuestra conciencia comienza a proyectar visión que con los 5 sentidos tú no puedes mirar, no puedes percibir. Y en el momento que tú conectas con los nombres de Dios, la energía o la luz de esos nombres van a ser la vestidura también para tu alma. De hecho, tenemos un cuerpo, el Maguen David. El Maguen David va a ser nuestra casa en el momento de nosotros meditar. Cuando nosotros en la meditación usamos el Maguen David, o la estrella de David, o el escudo de David, el alma no tiene ningún tipo de conflicto en el momento de la meditación. Es decir, en la experiencia meditativa, al ver cosas, y esta es una de las de los grandes favores y ventajas que tiene la meditación cabalística, a diferencia de las personas que se desdoblan y están desprotegidos. Yo en mis experiencias personales, cuando me he visto en Maguen David, he visto muchas cosas, ya sea del mundo de la luz como del otro lado, pero no me ha pasado nada. No me ha pasado nada. El Maguen David es un escudo protector. De hecho, la palabra Maguen, que se traduce como escudo, es un código también. Maguen nos habla de 3 letras hebreas. De la Mem, nos habla de la Gimel y nos habla de la letra final Nun. Vendría siendo la M, la G y la N en español, pero los códigos están en el en la palabra hebrea. La Mem de Maguen nos habla de Mijael. La Gimel nos habla de Gabriel. Y la N o la Nun nos habla de Nuriel. Es decir, tenemos energías superiores, tenemos ángeles protectores en el momento de meditar. Maguen David también es la protección que tenemos de estos seres increíbles en el momento de la meditación. Bueno, esto es un adelanto de lo que más adelante vamos a, a ir compartiendo. La Kabbalah, y esto también lo aprendí en Kabbalah Mashiach, que el tercer templo que baja del cielo es la energía electromagnética provocada por el cinturón fotónico. De hecho, la Kabbalah de nuestra escuela, como de algunos movimientos también de espiritualidad, sostienen que nuestro sistema solar pasará en breve a través de una red masiva de algún tipo de radiación cósmica.
De hecho, el núcleo de las creencias del cinturón de fotones es que un inmenso cinturón de fotones existe y orbita alrededor de Pleiades, un cúmulo de estrellas situadas a unos 440 años luz de distancia de la Tierra, integrados por unas 500 estrellas. De acuerdo, de hecho, con algunas creencias, la Tierra pasará por este cinturón, con el resultado de la elevación de la humanidad a un plano superior de la existencia, o bien con el fin del mundo, o ambos. De hecho, la Kabbalah Mashiach enseña que esa energía anulará la influencia astral que nos esclaviza, ¿sí? A través de nuestros cuerpos que están hechos a base de carbono, ya que nuestras moléculas van a variar y van a pasar. Y aquí viene el 666. ¿Qué significa el 666? 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Pero van a variar y pasar a 6 electrones, a 6 protones y un neutrón, haciendo de nosotros seres de luz inmunes a la influencia astral. Es por eso que el pueblo de Israel tiene que impregnar la Shejinah, tiene que impregnar la presencia divina en la gota seminal del hombre. Por eso es importante los temas que también estamos tocando en las conferencias de la sexualidad, ¿ok? Porque todas estas cosas se van a lograr a través de la meditación, pero el potencial más grande va a ser la meditación en la relación sexual. Entonces, cuando se impregna la Shejinah en la gota seminal del hombre, entonces comienzan a ocurrir sucesos supranaturales. Entonces, todo lo que necesitamos se hospeda en la Shejinah. Incluso los códigos de nuestro ADN original de 12 hebras, que nos fue amputado por Samech Mem, por el ángel de, ¿te sabe quién es? Dejándonos en una minusvalía mental con una operación de un ADN de 12 hebras, dejándonos a merced del cosmos, a merced de los astros, a merced de las fuerzas del otro lado, las fuerzas del mal, lo que la Kabbalah llama Sitra y, y también de nuestro instinto, de nuestros malos instintos, el Yetzer Hará, la mala inclinación o la fuerza del ego. Pero en nuestra generación, según los planos metafísicos de la profecía, en esta era mesiánica, se nos va a enseñar a reconstruir nuestro ADN original, meditando. De hecho, los judíos dicen esto le enseñará al Mashiach, meditando sobre la Merkabah Atachtoná, sobre la Merkabah Elioná, y componiendo seguidamente el Yihud de Yabok, que esto más adelante se lo voy a mostrar. Todavía no les voy a mostrar estas meditaciones, pero se lo estoy mencionando. Una de las formas de reconstruir nuestro ADN original es meditando sobre la Merkabah Tachtoná, la Merkabah Elioná, y componiendo seguidamente el Yihud, la unificación de Yabok, y que precisamente Yabok contiene en la unificación de la unión de 3 nombres de Dios muy poderosos que están en el árbol de la vida, que contiene 12 letras. Y esas 12 letras son las que van a restaurar nuestro ADN de 12 hebras. De 12 hebras. Entonces, ¿podemos recuperar nuestro poder? La respuesta es sí. ¿La fuerza de Adán se perdió o está en algún sitio? Bueno, si volvemos a nuestra luz,
nos toparemos con la matriz divina. De hecho, existe un vacío entre todas las partículas atómicas que existen hasta llegar a las cuerdas, existe un vacío. De hecho, la teoría de las cuerdas son cuerdas vibratorias que vibran en el universo, pero aún sigue quedando espacio dentro de, de estas pequeñas partículas. Y ese vacío que existe entre una cuerda y otra, o entre los átomos, es un vacío inteligente. Ese vacío supuestamente no tiene nada, pero ese vacío es la mente divina. Ese vacío, que todavía la ciencia a lo mejor no descubre, ese vacío es la mente divina, es la matriz divina, es la conciencia divina, es la presencia divina, y eso está incluso dentro de ti. Eso hace parte de nosotros. La parte física no es ni la punta de un alfiler, todo lo demás es vacío, que es una esencia electromagnética inteligente llamada matriz divina. Entonces, tenemos que buscar en la matriz divina el ADN de 12 hélices que se perdió. Y sabemos que son 12 porque hay un nombre de Dios de 12 letras, y es lo que llamamos Yahvok, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, de hecho también hay meditaciones para recuperar la memoria espiritual. Hay meditaciones para recuperar, para activar esa memoria que se ha dormido dentro de tu alma. También háganme acordar para demostrarle cuál es esa meditación más adelante. Todavía no más adelante cuando pasemos a las meditaciones de en sí, porque el propósito de la meditación es restaurar nuestro ADN y cuerpo metafísico. El propósito de las meditaciones es restaurar nuestra memoria, la memoria del alma, la memoria infinita, e incluso la memoria de todas las vidas pasadas que tú has vivido. De hecho, a través de este nombre de Dios podemos viajar a vidas pasadas. Pero tenemos que preparar la vasija, tenemos que preparar todo este entrenamiento, tenemos que entrenarnos y ser conscientes de todo lo que tenemos que hacer. Por eso que antes de meditar hay que formar la conciencia. Estas cosas que yo le estoy comentando, varios de mis estudiantes ya lo saben. Hay que crear la conciencia, la vasija. Y después vienen otras cosas bien interesantes también. Cuando pasemos las leyes de resguardo de la meditación, que ese es el fin también de estas series. Pero considero importante poder despertar ese interés a lo que podemos llegar a alcanzar. De hecho, yo les digo, yo cuando empecé a meditar, empecé a recordar vidas pasadas. Y experiencia no traumática, ni sin la necesidad de una tremenda regresión, ¿no? La memoria de mi alma se me activó despierto, lúcido, consciente, e incluso hasta escribiendo, porque a mí me gusta escribir mi experiencia, me gusta escribir pensamientos. Hasta escribiendo empecé a recordar y empecé a tener experiencias espirituales, sin la necesidad de volverme loco. Entonces, pero, ¿cómo sucede eso? Porque comencé a tener relación con las letras hebreas, con los nombres de Dios, con las meditaciones, rezando ahora viendo los nombres de Dios. Es decir, algo comenzó a ocurrir dentro de mí.
Y no solamente de mí, hay muchas personas también dentro de mis grupos que también lo están viviendo, lo han vivido. Bien, entonces también vamos a ver que tenemos que recuperar esa memoria perdida, ¿ya? Entonces, seguidamente, después de importar nuestro ADN de 12 hebras a nuestro cuerpo astral, en el momento de meditar, que en el momento de meditarlo tu alma comienza a importar ese ADN en el momento de proyectarse en la conexión con los nombres de Dios. En la meditación, tu nombre, o sea, tu alma comienza a importar ese ADN, tu alma lo recibe y en el momento que tú regresas al cuerpo, el cuerpo recibe, el cuerpo físico se impregna de estos nuevos códigos de ADN, pasa incluso a nuestra sangre, a nuestras células, lo cual va a ser el interfaz entre los dos cuerpos, entre el alma y el cuerpo físico. Entonces, nuestro ADN va a comenzar a alterarse. De eso, por eso les comentaba yo en algunas oportunidades que eh, a veces me ha tocado incluso hasta estar despierto 3 días sin ganas de dormir y sin ningún efecto negativo, sino que a través de la meditación mi cuerpo se ha acelerado, la vibración de mi cuerpo se ha acelerado. Entonces, cuando se dé esa interfaz entre lo que va a recibir tu alma en la meditación y luego va a ser impregnado en tu sangre, vamos a pasar a un nuevo ancho de banda que nos liberará de las ataduras del mundo físico con sus limitaciones mentales y de movimiento. Cuando descubramos todo esto y lo vivamos, el ser humano va a ser capaz de teletransportarse, que tal vez para ahora es una locura, pero la humanidad lo va a lograr. Entonces, dicha energía, en el momento de meditarla y de traerla a este mundo, de impregnarla a nuestro cuerpo, se expandirá a toda la humanidad y a toda la creación. Si tú eres, si tú has llegado a estos conocimientos, si has llegado a los secretos del cielo, serás de los primeros en vivir esta modificación del ADN de 2 hebras a 12 hebras. También nuestros cuerpos se van a transmutar de base de carbono, es decir, CO2, a base de silicio, CO2, haciendo de nosotros seres superiores con poderes metafísicos que el ser humano todavía ni llega a sospechar. Entonces, el verdadero amor, a través de esta transformación, poblará nuestro planeta. La Cábala dice que no habrá más carencia, nunca jamás. Ese amor que no conoce diferencias se difundirá a todo el planeta como una epidemia de amor, haciendo bajar la conciencia de amor por toda la matriz divina, impregnándonos a todos. Y esa interconexión cuántica va a hacer que nosotros impregnemos de esta luz a toda la creación. Por esto viene a través del proceso de meditativo. Adán tenía gran libertad y poderes extrasensoriales cuando tenía esta condición. Pero luego entenderemos que el juego de la vida era vivir con una minusvalía de ADN reducido a 2 hebras para quitarnos el pan de la vergüenza, ¿ok? Por querer adelantarnos, por ser ansiosos, por querer encarnar más rápido de lo que estaba programado. Bueno, ahora nos quitamos el pan de la vergüenza y nos ganamos las otras hebras metafísicas que desarrollaremos en el tiempo que así esté predestinado. Entonces, el mérito del tikkun, el mérito de nuestra reparación,
es tratar de reconectarse con las 12 hebras iniciales que nos confiere una amplitud mental y de poderes psíquicos. Esto es la redención. ¿Ok? Eso aquí voy a compartir otro texto. Dice Saulo de Tarso, Pablo, o Rab Shaul, en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54, dice, os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a tener esta minusvalía mental o estas limitantes, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario, mira lo que dice aquí, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita que dice, sorbida es la muerte con victoria. Entonces, ¿en qué seremos transformados? Seremos transformados de un cuerpo de carbono a un cuerpo de silicio, de un ADN de 2 hebras a un ADN de 12 hebras. Todo esto gracias a las meditaciones cabalísticas de nombre de Dios y Yihudim, es decir, combinaciones de nombre de Dios, que son logaritmo de alta frecuencia espiritual. Te voy a aclararte algo antes de terminar la clase de hoy, la conferencia de hoy. Te quiero explicarte este texto. Aquí hay un sot, aquí hay un secreto cabalístico, por eso dice un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya? Aquí está hablando de la conciencia. Dormir significa estar atrapado en un cuerpo físico sin tener conciencia de la dimensión infinita del mundo espiritual. Pero todos seremos transformados, ya vimos lo que es la transformación. En un instante, en un abrir de ojos. Cuando hablamos de abrir de ojos, nos habla del, llámale tercer ojo, o llámale la supraconciencia que se abre en el momento de la experiencia meditativa. A la final trompeta, porque dice, porque se tocará la trompeta. ¿Qué significa? De hecho, en la Kabbalah nos habla del shofar, no de trompeta, nos habla del shofar del Mashiach. Y el Zohar nos habla del shofar del Mashiach. ¿Qué significa que se toque la trompeta? ¿Qué significa que el shofar resuene? No es una trompeta física ni un shofar físico, sino que esto es un código, es una metáfora que nos habla de la difusión de todos estos conocimientos que estamos revelando. Porque así como el shofar provoca, porque el shofar es un instrumento vibratorio, así como el shofar hace vibrar el universo, así también estos secretos van a hacer vibrar las almas de la humanidad. Entonces, al final shofar que está hablando de los tiempos de la era mesiánica, los tiempos del despertar de la conciencia, porque se tocará la trompeta, es decir, se difundirán estos secretos. Y los muertos serán resucitados, es decir, la conciencia resucitará de la humanidad. La conciencia despertará de la humanidad. Y una vez que eso suceda, seremos transformados. Pero la gente tiene que enterarse que tiene que aprender a hacer meditaciones cabalísticas. Porque es necesario que esto corruptible, que este cuerpo de carbono,
sea vestido de incorrupción, sea vestido de las energías supremas de los nombres de Dios, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Es decir, que luego que alcancemos esa conexión con ese ADN de 12 hebras, podamos impregnar nuestra sangre y nuestras células. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita y esto es donde llegará la humanidad en su plenitud, no sé si en este milenio o en el que vamos a entrar, donde su olvida será la muerte. Entonces, ya queda en tu conciencia que el propósito de la meditación cabalística es restaurar nuestro ADN, nuestro cuerpo metafísico y recobrar nuestra memoria. La próxima semana, Besrat Hashem, es decir, si así el creador del universo nos permite, voy a estar compartiendo con ustedes los diferentes códigos que aparecen en la Biblia y en la Torá. O sea, cómo la metáfora puede engañar a mucha gente, pero en realidad vamos a descifrar esas metáforas, porque hay varios códigos que aparecen que nos hacen alusión a la meditación cabalística. Y así avanzaremos ya a luego a poner los cercos en la siguiente conexión y adentrarnos de lleno a lo que es la meditación. Esta ha sido la conferencia de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que esta luz pues impregne tu alma y tu conciencia. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios. Moredairo, Shalom, shalom. Se me cayó se fue el fluido de energía. ¿Me escuchan? sí, ya terminamos ya la conferencia. No sé hasta Sí, dónde. yo lo escuché todito, solo hasta ahorita que se cayó Perfecto. Bueno, no sé si hayan preguntas. Aquí en el chat dicen, a ver, Miguel Ángel, gracias maestro, con gusto Miguel. Mercedes, súper interesante, así es. Mercedes, muchísimas gracias. Jennifer, gracias a todo esto maravilloso. Así es, también alegra mi alma. Bien, ¿qué más? Creo que alguien había activado el micrófono, ¿no? No es mi idea. Con gusto, Jessica. Gracias también por estar aquí presente. Recording in progress. Bueno, ¿sí ahí? Continúe, More. El tema de la meditación, yo quisiera que la gente preguntara porque hay dudas, yo sé que hay dudas. Por el lado de nosotros hay temores y hay cosas, pero no entiendo por qué la gente se está escuchando algún rebote por tu micrófono. A ver, entonces, no sé, me gustaría que los hermanos, si tienen dudas, José, por favor, Ángela, Fernando, los del grupo nuestro que ya hemos hablado de ese tema, por favor pregunten porque hay que aprovechar el momento de que los pellizque para que hablen porque
Si no hablan, entonces quedamos en las mismas, hermanos. Por favor, No, la clase quedó clara para mí. Está muy bonita, muy bien. no te escuchamos bien. Bueno, no sé si alcanzaron a No, escuchar. sí, la clase estuvo muy bien. Entendí los conceptos, todo perfecto. Bueno, pero y referente a lo que hablaba el otro More, ¿no leyeron lo que hay en el grupo? Sandra, Ángela, bueno, Por eso Israel tiene la bandera, en la bandera tiene un maguey. Sí, sí, por eso Israel tiene en la bandera el Maguen David. No sé si, aunque eso está más que nada como fines sionistas más que cabalísticos. Permiso, maestro. Sí, adelante. Eh, ahora habla de usted de la mente de Adán. Se habla también del cerebro, que recuperación del cerebro. Las cuatro copas que se vierten en el cerebro y el masal cuando lo hacemos en el Pesach, porque estuve leyendo nada más una bendición del Creador, que ayer nada más estuve viendo eso y nos decía que tenemos que recuperar esa memoria, ese poder tan grande que tenía Adán. Por eso el PESA se, como le dijera yo, se recuerda ese momento. ¿Ese no es cierto o no, maestro? Correcto, así es, Fernando. En la fiesta de Pesach tomamos 4 copas de vino que a través de meditaciones o visualizaciones de nombre de Dios, hacemos que el Creador intervenga en nuestra conciencia. De hecho, la Kabbalah en Pesach divide el cerebro en 4, el hemisferio izquierdo en 2 y el derecho en 2. Y cada sección del cerebro eh, está para cada una de esas 4 intervenciones divinas en nosotros. Y por supuesto que en esa conexión que realizamos es para activar esa memoria espiritual o metafísica. Y bueno, con el fin también de, en este mundo físico, realizar acciones concretas, guardar preceptos, hacer Shabbat, cumplir con algunas otras cosas que requieren acciones físicas en este plano, pero también la intervención en la conciencia, que es lo importante. Y está relacionado con la pérdida de la memoria de Adán. Así que buena apreciación, estimado. Gracias, maestro, muy amable. Con gusto. A ver, dice Miguel Ángel en el chat. eh, Siempre tan coherente más y con esa facilidad de compartir la luz para hacer una vasija digna de recibir y poder compartir los conocimientos. Baruch Hashem, mi estimado Miguel. Con gusto. Bien, ¿qué más? bueno, More, ya Sí, que, bueno, no sé si alguien tenga algo antes de alguien más. Amén. Saludos, shalom. Laila, Boker Tov a todos. ¿Me escuchan? sí, Sí, te escuchamos. adelante. Eh, el tema estuvo brutal, como decimos nosotros los puertorriqueños. Maestro, felicidades. Eh, Me he quedado aquí meditando en todo lo que usted ha dicho y es importante, y a lo mejor el more que esté en línea y usted me confirmará, pero pienso que es importantísimo tener en cuenta que lo espiritual es lo espiritual y es lo que nos eleva, nos transforma, nos cambia, etcétera. Am, pero también hay que prestar atención a lo que está sucediendo en nuestro ambiente material, en nuestro ambiente terrenal. Am, Él tocó el tema que está tremendo porque si usted se adentra en información, nos vamos a dar de cuenta de lo que está sucediendo. Él dijo, nuestro maestro dijo al principio de la clase sobre el ADN.
Y sí lo habían escuchado, maestro. Yo me acuerdo cuando usted habló de las 12 nombres, de las 12 letras que componen el nombre divino y que se nos había quitado o permitimos que se nos quitara, como fuera. Y ahora que tenemos estos dos, miren lo interesante, por eso lo espiritual tú tienes que dejarte llevar por lo que sucede en tu entorno, en lo material, en lo que físicamente estamos viviendo. Porque ahora, como comenté al principio, Bill Gates se ha entrometido, por decirlo así, porque yo soy así, entrometido en dañarnos la fibra de ADN que tenemos actualmente. Entonces, tú y yo, como seres divinos, como seres también experimentando algo terrenal aquí, una dimensión terrenal, como le llaman, tercera dimensión, como sea, tenemos que ponernos en alerta también, tanto espiritual como físico, para no permitir que esa genética artificial corrompa el ADN que nos queda, ¿ve? Porque si podemos en el ambiente espiritual restaurar el ADN, también cuidemos el ADN que tenemos en el cuerpo mientras estemos en esta dimensión. Pienso yo, ustedes aclararán y dirán correctamente como debe de ser. Amén. Gracias por permitirme aportar. Maravilloso, Mabel. Excelente apreciación, lo comparto completamente. Y no, buena óptica, cuidar, incluso comenzar cuidando lo que tenemos. Maravilloso. Eh, yo agradezco al Eterno porque en esta época de la pandemia, fíjate que yo, bueno, estaba en casa con mi hermano, mi cuñada, mi sobrina. Ellos se enfermaron 2 veces de COVID, 2 veces de COVID. Y bueno, gracias a Dios ellos no se vacunaron nunca. Pero gracias a las meditaciones que yo realizaba en esa época, yo no tuve la necesidad, y eso que yo los tocaba físicamente, pero su energía no se me transmitía. Es decir, las 2 veces que entró el COVID al hogar donde estábamos viviendo, no me afectó. Y de hecho, de las 2 veces que hicieron exámenes, era el único que salía negativo. Luego, al tiempo después, estuve compartiendo de hecho en la casa de una familia amiga y pasó lo mismo. Llegó una chica también que estaba compartiendo con nosotros. No le dijo a nadie, ella sabía que tenía COVID, no le dijo a nadie. Y las personas de la casa fueron afectadas, yo no fui afectado. Estuvimos lo mismo. Entonces, la meditación eleva tu estado inmunológico, espiritual. Y, y eso pasa incluso para que las enfermedades incluso no te afecten. Acá en la ciudad de Santiago he tenido familiares y amistades que se la pasan enfermos y a mí me dicen, y tú estás en las mismas condiciones que nosotros, ¿por qué no te enfermas? Y gracias a Shem, o sea, ni siquiera esto por voluntad mía, sino gracias al Eterno, porque cuando uno ora o medita, se impregna de esa energía divina que fortalece ese sistema inmune. Entonces, pero bien es bien importante lo que dice Amabel, de cuidar también lo que tenemos, y para eso tenemos que mantenernos informados también. Y bueno, si es que de alguna manera nos tratan de engañar, pues sabemos que todo está bajo la supervisión divina. Sí, sí, maestro. A mí me dio COVID 3 veces, tres. La primera yo me deposité en las manos divinas, porque en la primera yo duré 8 días en cama. Y mi esposo se recuperó y él me dijo, no, vas para el médico, vas para el hospital. Y yo para el hospital no voy. Sorry, pero aquí me muero. Yo para el hospital no voy porque allá me van a matar más, le digo. Y le digo, comparto lo que usted dice, aunque me dio COVID, luego meditando vino lo que llaman la respuesta. Me limpié el cuerpo con pino blanco y me limpié el cuerpo con otras cosas naturales que el Todopoderoso nos dio. Y ahora me siento con más fuerza, con más vigor, con más actitud, you know, y ayudo
a los demás que se dejan, que se dejan. ¿Por qué? Porque, perdone que no me saco del tema, no me salgo del tema, porque en realidad tiene que ver con el ADN del ser humano. En las bacacas, porque así le llaman en el mundo de que no hable para que no te censuren, eso vino para dañar y hacer efecto al ADN del ser humano. Eso no es un secreto. Si usted busca información, lo va a encontrar. Pero si te quedas solo, que todo es espiritual, que todo es espiritual. No, señores, lo espiritual va cogido con lo físico, con lo material, ¿ok? El maestro nos lo ha dicho. Nosotros tenemos que estar, perdone maestro que yo me extienda, pero nosotros tenemos que estar alerta a lo que sucede, a nuestra espiritualidad, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, porque es el templo. Si no estás bien físicamente, tu alma tampoco va a estar bien. Exactamente. Somos seres interdimensionales, somos administradores de todos nuestros mundos. Y así como el cuerpo, también la mente, o sea, el mundo del pensamiento y la dimensión de las emociones. Todo es un tema de gestiones. Y partimos por la base, que es la raíz del alma, y bueno, todo es un complemento y está todo unificado. No separamos la espiritualidad de la materia. Ore Dairo, ¿Me escuchan, Baruch Hashem? El hermano José había levantado la mano, no sé, de pronto quiere decir algo. Bueno, sí. Eh, Ahí comentó en el tema, More, en el grupo, y decía que es muy complicado y delicado hacer este tipo de meditaciones, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, para aquellos que quizás nos pasó con alguien en la comunidad, eh, que luego que accedió a una meditación, al parecer, le afectó emocional y espiritual, físicamente. Nunca dijo nada y hasta el sol de hoy no supimos qué pasó, ¿cierto? ¿Cómo prepararíamos la vasija, More, para que no pasen casos como este? la Que hay vasija, personas que pueden sentirse preparados y pueden entrar y puede pasar algo. la vasija la estamos preparando. Por eso dijimos con el Morera Dairo, la clase anterior, que nadie medite todavía hasta cuando terminemos toda la serie, porque la vasija la estamos preparando. Oren, recen si quieren ponerte con el Eterno a través del estudio de la Torá, los secretos, la Kabbalah, pero no mediten hasta cuando creemos la vasija primero. ¿Ya? Estamos yendo paso a paso, queremos tener el marco completo, todo lo que el Eterno nos permita poder entregar, los contenidos máximos posibles, porque se viene una clase sobre las leyes de la meditación y yo creo que ahí van a venir muchas respuestas y solitos se van a responder de por qué a lo mejor algunos han tenido experiencias a lo mejor no positivas y a lo mejor otros muy positivas. Amén. Bueno, en mi caso yo conecto, pero me ha pasado de que, bueno, si entiendo y tiene para mí de alguna manera lógica, pues los niveles de alma también son diferentes, ¿cierto? Y el estudio de la Torá, hacer los rezos, hacer Hibodedú, eso prepara nuestra vasija, pero bueno, en caso mío, yo desde niño siempre he soñado, sueño, y ahora entendemos que venimos a recordarse. Cuando yo vi el tema del Maguén, acceder al Maguén para mí fue como un recuerdo, ¿cierto? Es decir, bueno, un símbolo de protección. Por eso hice la pregunta ahorita de la bandera, que parece ser sionista, pero a la vez un propósito, ¿cierto? De guardar a Israel desde ahí. También vi en unas clases hace muchos años de que cada bandera en el mundo entero tiene un secreto oculto, energías negativas. Por ejemplo, la bandera de Colombia tiene un cóndor, ¿cierto? Según todo eso son símbolos de protecciones tanto de energías positivas y negativas.
Entonces para mí fue fácil conectar. Cuando vi lo del Magen y que acceder a los nombres, a la energía de los 72 nombres, para mí no fue difícil entenderlo, pero hay personas que de pronto sí le es difícil. ¿Por qué tengo que acceder a un Magen? ¿Por qué tengo que entrar ahí? Lo dijiste ahorita, es una casa y es un símbolo de protección para poder acceder a ese mundo. Amén. Así es. Muy bien, José. Yo quiero decir algo. Aquí la hermana Mercedes puso algo interesante. Ya le oí la palabra, hermana Jennifer. Eh, yo creo que, voy a leer lo que dice la hermana. Yo creo que parte de la preparación es limpiar lo más posible la vasija para poder recibir tanta luz divina. Hay un reto muy grande, muy, muy grande. Y yo creo que, o sea, con el, no sé qué perspectiva, todo es importante lo que hay que hacer, como dice el Moré, Kashrut, rezos, pero hay un maxón, una barrera que es muy difícil de saltarla y es el deseo egoísta. Y tenemos que trabajar mucho en eso. Yo creo que, o al menos yo lo voy a hacer de esa manera, y es de que la persona que quiera ingresar al tema de la meditación en mi grupo tiene que primero escuchar toda esta serie. De lo contrario, no está apta porque es que, ¿por qué lo digo? Porque es que ahorita hay una euforia ya, y precisamente por eso fue que hablando con el More llegamos al común acuerdo de dar esta serie, porque hay una euforia en donde la gente quiere entrar a la meditación de buenas a primeras. Y como decía un Moré, amigo nuestro, que son energías muy potentes que se están invocando. Y si la persona no está preparada, no prepara la vasija, incluso el arizal, previene a la gente de eso. Han habido casos donde hay gente que ha salido dañada de una meditación, gente que ha sufrido derrames cerebrales, eh, cantidad de cosas, y hay registro de esto, ¿no? No es simplemente que yo lo esté diciendo, y hay cabalistas muy potentes que previenen esto. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero hay que ser responsable en esa parte, muy responsable, preparar la base. Y hay gente que tiene problemas graves de la Shonara, o tenemos quizá problemas graves de la Shonara, y queremos entrar a hacer meditaciones y a combinar nombres muy potentes, energías muy poderosas. Y es ahí donde incluso alguien me decía que esas energías son tan potentes que acuden a tu llamado, pero si la vasija no está lo suficientemente preparada, puede salir dañada. Entonces, es por eso que yo creo que debe ser un requisito para el principiante al tema de la meditación, mirar estas clases. Hermana Jennifer levantó la mano y hermana Ángela también, entonces, bien, pues sigan, hagan sus preguntas. Sí, hermanos, buenos días. Eh, Quiero preguntar, es para las personas que nos vacunamos, pues ahí sería como más complicado recuperar el ADN. Habría como más, ¿qué? ¿Más trabajo o qué? Eh, bueno, primero existen limpiezas eh, para desintoxicar el cuerpo. Bueno, yo una vez vi una noticia que habían personas que se tomaban agua de hoja de pino y eso como que rompía los metales que se inyectaban en la vacuna. No sé qué otras cosas más pueden haber para desintoxicar el cuerpo, que eso ayuda muchísimo. Pero no, o sea, eh, ese, el té de pino, lo dijo bien Amabel. Bueno, y sería que entonces uno coge las ramitas de pino y hace como esa infusión y se la puede tomar. Ok, Claro. qué ¿Sí? pena.
correcto, con agüita caliente, bueno, tú lo lavas y como tomarse un té de hierba, Yo ¿sí? creo que en YouTube puedes mirar, hermanita, puedes mirar cómo se prepara eso. Es Y una infusión, ¿no? pueden haber varias opciones más. Sí, exacto. Y una de ellas es como dice, y una de ellas es como dice el texto sagrado, aunque beber es cosa mortífera. Ese texto porque miren, este tema del coronavirus, si tú te vacunaste, hay un nombre que la Kabbalah llama al creador y es no hay nada más que tú, no hay nada más que él, ¿no? Es el gran cabalista Baal Zulam llama al creador como no hay nada más que él. Y si te vacunaste era porque Hashem así lo quiso. Y si te ha guardado hasta el día de hoy es porque así lo quiso. Y al que le dio coronavirus, como a la hermana que le dio 3 veces, pues Hashem quiso que le diera coronavirus 3 veces y de eso lo guardó. Pero entonces de eso guarda Hashem. No se estresen por eso. Si se vacunó, no se vacunó. Viva una vida acorde a la Torá y Hashem lo va a guardar de todo eso. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Mi esposa se vacunó, ¿no? Mi hija también. Y pues uno dice, no fregue, de yo haber sabido, pero el coronavirus incluso es un invento del creador para un fin en específico. Correcto. Dice, sí, porque a veces entonces nos vamos a complicar la vida, vamos a entrar en pánico, etcétera, etcétera, y eso no es el propósito tampoco. Hermana Ángela, ¿ibas a decir algo, por favor? Sigue. Gracias por esta clase porque mm, yo creo que he tenido tantas cosas también, pero no todas negativas, solamente hubo algo y no me quiero adelantar a decirlo hasta que no terminemos. Pero me vino algo y fue el tema de la memoria, del alma, la memoria del alma, cuando el More estaba hablando con referente a las vestimentas de Adán y estaba hablando sobre el pasaje. Porque, eh, y creo que es lo que de pronto, bueno, yo lo voy a hablar desde mi perspectiva, lo que en los momentos en que tuvimos meditación, para mí ha sido positiva, ¿cierto? Pero lo estoy relacionando más por la clase, ¿cierto? En donde sí estoy entendiendo cada uno de los episodios en los que en la meditación tuve, ¿cierto? Y es algo que gloria al Eterno por todas las cosas que vivimos en ese momento. ¿Por qué? Porque hoy puedo entender ciertas cosas de las que en meditación el Señor bien trajo a mi mente. Y, y es relacionar mi vestimenta, ¿verdad? A la vestimenta de en ese momento de Adán y el tema de la memoria o el despertar de la memoria del alma, porque de verdad me han he podido entender ciertas particularidades y que después, que no me quiero adelantar a mirarlas. Estoy procesando todo lo que estamos dando en esta clase, ¿cierto? Porque de pronto por nuestro desconocimiento o por ese deslumbramiento de conexión, a veces nos equivocamos. Y lo digo porque, así como dijo el hermano Dairo, pues el More Dairo, pues es una euforia y yo creo que cada uno tiene la euforia como de conectar y de tratar de conectar bien, ¿cierto? De poder de, de, de ser estas vasijas tan limpias y todo lo demás, pero uno en medio de su euforia muchas veces deja de hacer ciertas cosas como los rezos y yo he podido entender tratando de que mi cerebro, mi cuerpo, mi alma recepcione todo lo que estamos aprendiendo. Venimos de un sistema religioso en donde muchas cosas
no las, no las dijeron porque tampoco ellos lo saben, ¿cierto? Muchos se las guardan, en fin, lo que haya pasado. Pero yo creo que todo el camino que nosotros hemos recorrido para llegar aquí era necesario recorrer, ¿no? Amén. Entonces estoy procesando todo y estoy entendiendo todo el por qué muchas de las cosas de las que de pronto he vivido durante mi vida, no solamente espiritual, sino física, han tenido un sentido. Y algo cuando el More hablaba sobre la vestimenta, de la higuera, sobre la vestimenta del cuero, cuando fueron, entonces yo digo, nuestras almas fueron precipitadas acá, se nos olvidó completamente esa conexión divina que Adán tenía, esa conexión de sentir los pasos del Creador. Entonces, muchas veces cuando he sentido ciertas manifestaciones, yo digo, ay Dios mío, ¿vendrán de ti o vendrán? Muchas veces me lo pregunté, ¿por qué? Y me hago muchas preguntas cuando estuve niña, que sin saber si existía el creador o no, yo tenía interrumpidas conversaciones en un cuarto y le hablaba a alguien o a algo y no entendía y recibía respuesta. Hoy estoy entendiendo eso y mi pregunta va es, al nosotros, y de pronto me voy a ir más allá de algo, nosotros hoy podremos recuperar esa conexión que el Adán primero ha tenido con el Creador de esa manera limpia, sana, especial, porque es algo que de verdad yo digo, wow, ¿cómo pudimos perdernos? O sea, ¿cómo pudimos perdernos, la verdad? A veces me pregunto eso, ¿cómo pudimos perdernos tan maravillosa? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Podremos nosotros recuperar esa conexión tan especial? Y me quiebra la voz porque creo que hemos perdido tantas cosas. Hoy las estamos viendo, las estamos meditando, las estamos procesando, pero se me quiebra la voz porque era algo tan importante y no sé en qué momento nosotros nos perdimos. Me perdono, pero la verdad, hoy esto me ha tocado las fibras de mi corazón y de verdad siento que he perdido mucho, mucho. Perdón por mi emoción, por esto que no sé, ha sido tan, esta clase ha sido que me ha tocado tanto, de verdad, amor, perdón, pero me ha tocado tanto, 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 y de verdad esa es mi pregunta. ¿Podremos recuperar esa conexión tan importante que había desde el inicio? Porque de verdad a veces hay tantas cosas que suceden en la vida de uno que digo, Dios mío, yo no quiero perder esto. De verdad que sí, porque a veces uno ah, se siente como perdido, ¿cierto? Ese es el, ese es el título de esta clase, mi estimada. El propósito de la meditación es restaurar nuestro ADN y cuerpo metafísico, nuestra memoria y por supuesto que nuestra conexión con el Creador. Ya, ese es el propósito de la meditación. Por eso yo inicié la conferencia hablando de que mi intención personal de meditar es conectarme al Creador más allá de los beneficios que yo pueda tener. Para mí la presencia del Creador es mi plenitud. Así que para allá vamos, Ángela, para allá vamos. Ese es el propósito. Amén. ¿Alguien más? Me acordé de algo importante, casi lo dejo pasar, disculpa Moreira. Hace de 60 días más o menos me hice un ecocardiograma. En los exámenes que me venían saliendo, más o menos como del año 2015 para acá, me empezó a salir una inflamación en el corazón. Y hace 60 días ya habíamos hecho algunas meditaciones en comunidad. Y esta vez me salió 100% sano el corazón. Entonces me acordé ahora que hiciste así de repente lo del COVID.
Eso se lo atribuyo a todo esto. Porque también vi que dijiste, More, algo muy importante y que en el sistema religioso aprendimos, de que Adán perdió todo, todo, y ahora con lo que decía la hermana Ángela, perdió todo el poder, el dominio, pero como no conocíamos todo esto, ¿cierto? Estamos es volviendo a armar la vasija. Y esto pienso yo que esta vasija, tan poderosamente hablando, tiene, tiene una energía maravillosa. Reconstruye tanto lo físico como lo espiritual y material. Por la carencia que tenemos, ¿sí? Amén. Dijiste algo importante ahí, perdona, More, y es que, y me lleva a lo que expresa Ángela, y es que precisamente la Kabbalah enseña que es la carencia la que me lleva a la conexión o a buscar el estado primario que tenía Adán Harrison con el Creador. Por eso Baal Azulán dice que la izquierda ayuda a la derecha. O sea, esa carencia que tenemos, esa situación que manifiestas tú, Ángela, es la que te tiene que llevar a conectarte con Akadosh Baruj Hu. O sea, vivir una vida, digámoslo como se habla en el mundo secular, en el mundo religioso, vivir una vida de santidad y que depende o está basada en el deseo altruista, en anularme a mí mismo. Por eso Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, ya me anulé, no tengo nada más, ya conecté nuevamente con Akadosh, Baruj Hu. Entonces, ese es el secreto, es más, Mario Sabán dice que necesitamos estar desequilibrados, es necesario los desequilibrios para poderme equilibrar. Nunca vamos a llegar, y si estamos aquí es porque estamos completamente desequilibrados. Y como dice el Zohar, la Shejinah salió al exilio, él está en el exilio, la presencia divina está con nosotros, está trabajando con nosotros y nos está ayudando en todo este caminar. Es simplemente buscar todas las herramientas o echar mano de todas estas herramientas que Hashem nos está dando a través del Moré, a través porque eso es una necesidad que el alma siente. El alma por naturaleza tiene esa necesidad de conectar nuevamente con el Creador, porque el alma es el ADN mismo de Akadosh Baruj Hu, necesita, es una necesidad que el alma tiene, porque el alma viene de allá. Pero vinimos acá a hacer un trabajo para que precisamente sintiéramos esa carencia de poder buscar con todas nuestras fuerzas el nuevamente conectar con Él. Amén. Es como lo que quería decir allí. Exactamente, More. Y de hecho, cuando nuestra alma palpa los secretos del cielo, nos queda también ese gustito, Ujú. ese gustito que es parte del recuerdo de lo que saboreamos en ese plano. Esa Ah, reminiscencia, ¿no? claro, Baruch Hashem. Sí, por eso es que queremos y queremos, porque es que ya lo experimentamos, ya lo vivimos cuando estábamos en el mundo de Ein Sof con él allí en el mundo del infinito, estábamos gozando de eso, y por eso es que ahorita estamos como con esa carencia, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, porque esa es la carencia del alma. Entonces no estamos aquí y vinimos aquí fue a eso, a reconectar con el Creador, pero la meditación es parte del trabajo, pero una de las herramientas más poderosas es el prójimo, vivir con el, la Torá y la Kabbalah dice que la Torá no fue dada para vivir aislados. La Torá se tiene que vivir a través del prójimo, si no, no vamos a hacer nada. exacto. Bueno, Miguel dice acá, la vida diaria es un reto, sí señor. Hoy en día, pero hagamos méritos con nuestras acciones, hermosos, sí señor.
Y no es fácil con tantas desconexiones. Perfecto, pero ya iniciamos el camino, ahora nos toca recorrerlo con la bendición y compañía de Hashem. Amén. Gracias, Miguel. Muy bonito. Muy bien, More. Yo creo que ya estaríamos eh, ya con esto listos para ya finalizar Sí. nuestra conferencia de hoy. Cualquier cosa, guarde las preguntas si que no hacen más para la próxima clase. Amén. Baruch Hashem, muchas gracias, More. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Luego les mandamos la grabación para que la podamos escuchar nuevamente. Feliz día para todos. Gracias, Gracias. amado. Bendiciones. Hashem te bendiga Gracias. grandemente. Bueno, shalom. Shalom, shalom. Buen día para todos. Shalom, shalom. Buen día.